decir que en las páginas de la Guerra Cristera, ya ustedes habrán escuchado los otros videos que se hizo acerca de los cristeros, el video que se hizo acerca de la mujer en la cristiada, y desde luego pues que hay mucho más material que hablar acerca de la cristiada. Es posible que después de algunos meses haga uno acerca del pensamiento específico de Anacleto González Flores, al cual pues llevamos el nombre de este grupo. Y decir que pues el tema de la cristiada es inagotable, tanto en el contexto histórico por sus elementos que dieron ese movimiento de una defensa de la fe, así como de los participantes, vamos a llamarle así, pero sobre todo de los mártires y de aquellos que estuvieron siempre a la defensa de la fe. Y hoy, pues no es la excepción hablar del padre Miguel Agustín Pro Juárez, que si bien no ha llegado a los altares en la canonización, pues su proceso sigue en vías de la canonización, pero pues que ya es beato y que es venerado aquí en México como tal. Pues decir de manera rápida, así, una brevísima semblanza, que Miguel Agustín Pro Juárez nació el 13 de enero de 1891 en una población propia minera allá en el estado de Zacatecas, y que sus estudios básicos los realizó en la Ciudad de México y también en Saltillo. Ahí propiamente en su niñez pues aprendió las primeras letras y ahí estuvo varios tiempo en Zacatecas, tanto en la Ciudad de México como en Saltillo. Sin embargo, pues propiamente el llamado que recibe de Dios para el sacerdocio, pues lo va a presentir y a expresar, pues ya cuando tiene 20 años de edad, y así es como es llamado al sacerdocio, y va a ingresar a la Compañía de Jesús, mejor conocida como los jesuitas, que había sido fundado en el siglo XVI por San Ignacio de Loyola, Íñigo de Loyola, que fundara los jesuitas, y que, como sabemos, las sotanas negras, así nombradas por el enemigo, pues dieron mucho dolor de cabeza, valga la redundancia, al mismo enemigo de la masonería, sobre todo cuando hicieron presencia en el Concilio de Trento de 1545 a 1563, uno de los más grandes concilios que ha tenido la Iglesia, de los 21 concilios ecuménicos que ha tenido, pues uno de los más grandes, sobre todo por la cuestión dogmática, en donde se establecieron los dogmas literalmente como apuntalados, no porque no existieran, sino porque siempre se creyeron, pero bajo anatema. Bueno, pues ahí se habló sobre todo del contexto del dogma, y pues es uno de los concilios más importantes que ha tenido la Iglesia Católica, y ahí los jesuitas pues hicieron su aparición, apoyando desde luego con su intelecto, discerniendo el contexto histórico, el contexto religioso, teológico, y desde luego que apoyaron mucho ahí, así como pues otras órdenes religiosas, y desde luego muchos hombres de capacidad intelectual, como los hubo en otros siglos. Y pues menciono este dato porque hablar de los jesuitas pues también tendría que haber un tema específicamente de los jesuitas, ya que, como sabemos, pues ellos han dado muchos hombres de intelecto, muchos escritores, muchos teólogos, muchos filósofos, muchos descubridores científicos, como el padre Carreira. El Papa Francisco pues propiamente viene de jesuitas. Las sotanas negras, que tanto fueron odiadas en el siglo XVII, XVIII y XIX, y que pues también decir con claridad que fueron infiltradas, y que ahora tenemos muchos jesuitas también, pues que andan un poquito torcidos o muy torcidos en el contexto de la doctrina de la Iglesia, y que pues ya no son los jesuitas del siglo XVI, o por lo menos de principios del siglo XX, a los cuales todavía le tocó al sacerdote Miguel Agustín Pro Juárez. Pues bien, pues él siente el llamado y se va a la orden de los jesuitas, así de lleno, y pues propiamente los estudios que estaba realizando en la Ciudad de México en los jesuitas, a razón de la persecución religiosa que ya había comenzado por la Constitución de 1917, porque pues a veces cuando hablamos de la persecución religiosa, específicamente hablando de la cristiada, 1926 a 1929, 3 años, se nos olvida el contexto que había anteriormente,
que era propiamente la razón por la cual se levantaron específicamente en esos 3 años, pero la parte del preámbulo pues fue la Constitución de 1917. Ya ahí había persecución religiosa más enconada que la que hubo en la época de Juárez, cuando la Constitución de 1857 pues era ya fundamento de persecución para la Iglesia católica a razón del laicismo que se introducía por el pensamiento liberal. Y bueno, pues ya en 1917 con la Constitución dictada en Querétaro por Venustiano Carranza y sus secuaces y todos los liberales que pues ya habían tomado fuerza, sobre todo después de la Revolución Mexicana y las traiciones que hubo de un bando y del otro, y como sabemos, bueno, pues son temas que sin duda alguna también algún día presentaremos aquí en este canal. Pero mencionar este dato porque pues la persecución ya bajo la Constitución de 1917, en donde había un control por parte del Estado para que hubiera menos sacerdotes, para que regularan el culto, etcétera, etcétera. Las posesiones, desde luego, de la iglesia que tenía, pasan a manos del Estado ya desde mucho antes, pero la de 1917 pues ya era una bomba propiamente que estaba estallando en México y sobre todo en la persecución de la Iglesia Católica, y a razón de eso, por esa Constitución, bueno, pues él ya no va a poder continuar sus estudios aquí en México y se irá a hacer sus estudios propiamente terminando su sacerdocio, tanto en Estados Unidos, en Europa, y desde luego que también estuvo allá en Nicaragua como profesor en el Colegio de Granada. Entonces el padre Pro, pues tenemos que decir que aunque es originariamente de México, todos sus estudios casi los realizó afuera, y así de hecho había hecho estudios en Bélgica, estudios teológicos, y como sabemos fue ordenado el sacerdote en 1925. Claro que esto es solamente un preámbulo muy general, decir abiertamente que cuando estaba como estudiante y también después de haber terminado sus estudios para ser sacerdote jesuita, la salud del padre Pro pues no era muy buena, sobre todo por la úlcera estomacal que siempre le dio pues muchos dolores, valga la redundancia, de estómago, y a razón de eso pues decide propiamente la Compañía de Jesús, sus generales de arriba, deciden mandarlo a México a razón de temer por su vida y que no muera lejos de su patria. Así que, pues, Miguel Agustín Pro Juárez regresa a México, pero, pues, regresa ya todo, pues vamos a decirlo así, un tanto enfermo, pero con una capacidad de intelecto, aunque ciertamente, pues, se dice que pues no tenía una capacidad intelectual muy grande. Sin embargo, a razón del colegio en donde había estudiado y en la orden donde se había insertado, que es la orden de los jesuitas, como sabemos, durante mucho tiempo los jesuitas propiamente pues eran de una estricta disciplina en cuanto al estudio se refiere. Así que aunque el padre Pro quizá no tuviese el intelecto de muchos jesuitas, pues la disciplina y el rigor con que estudiaban los jesuitas, pues le daba propiamente para tener por lo menos una capacidad con la cual como sacerdote podía desempeñarse, como profesor podía desempeñarse de una buena manera. Así que cuando viene aquí a México, también viene con unos bríos de entusiasmo, regresa a su patria, pero además porque él se da cuenta desde allá, desde Europa, que la iglesia está siendo perseguida. Y antes de venir aquí a México, se dice que visitó Lourdes, allá en la cueva de Mazabiel, donde fue la aparición de la Virgen a Bernardita de Lourdes, a Bernadette de Subirú. Y bueno, pues como sabemos, allá en la cueva de Mazabiel, donde la Virgen María le dijo a Bernardita que excavara y salió agua, y que hasta el día de hoy pues hay una piscina donde existen muchos milagros, y que además hay un colegiado de médicos para probar propiamente en el contexto científico de que eso está fuera de lo normal, que es algo sobrenatural, y probar propiamente ya por la iglesia varios milagros que se siguen dando en Lourdes. Pues ahí visitó el padre Miguel Agustín Pro Juárez, ahí visitó Lourdes de tal manera que los biógrafos han dicho que ahí toma fuerzas para seguir su apostolado sacerdotal,
y cuando ya llega a México, pues llega propiamente con un nuevo brío, se supone, o no es que se supone, sino más bien, se supone en el contexto de los biógrafos, pero más bien tuvo propiamente un encuentro espiritual, pues sin duda alguna, con María ahí en la cueva de Masabiel. Así que, pues ya regresa el padre Pro y regresa sobre todo en un contexto ya de plena persecución callista. Pues ya estamos hablando que él es sacerdote en 1925 y él llega a México en 1926, así que llega en plena persecución religiosa y cuando llega, pues como ya dije, viene con nuevos bríos, viene entusiasta, así que se inserta literalmente a su apostolado sacerdotal. Hay que recordar que para eso entonces, bueno, pues ya hay persecución, los sacerdotes no pueden celebrar abiertamente el culto, son perseguidos. Sin embargo, el padre Pro, pues es todo un valiente, un hombre de temple, de un carácter fuerte, de temple firme, y además siempre el padre Pro con una sonrisa en los labios, porque siempre le caracterizó su buen humor, su buen entusiasmo y siempre jovial el padre Miguel Agustín Pro Juárez. Así que él llega y se inserta propiamente al trabajo pastoral, ayudando a los pobres, celebrando misas a escondidas, busca siempre donativos, alimentos para la gente pobre y así se inserta propiamente en la iglesia mexicana, aquí para ayudar a la gente que está propiamente un tanto desválida y ese es su trabajo que hace de apostolado el padre Miguel Agustín Pro Juárez. Pero, pues como sabemos, la persecución se está enardeciendo cada día más y más en México ya para esa fecha. Y pues el padre Pro, en una de esas, a razón de que lo interceptan como sospechoso por propiamente acompañar o estar apoyando a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que ya había surgido en ese momento de persecución, en donde pues la Liga era una asociación que agrupaba a los diversos grupos, movimientos que había en ese entonces, como los Caballeros de Colón, como la Unión Popular, que había sido creada por Anacleto González Flores en Guadalajara, las Damas Católicas, la Adoración Nocturna, y propiamente varios grupos que ya estaban, cofradías, etcétera, se hicieron en un solo grupo que fue liderado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y pues su organización de la Liga pues era una organización muy bien, valga la redundancia, organizada a tal grado que podemos ver en los escritos, por ejemplo, de los que han escrito acerca, valga la redundancia, de la cristiada. Se me viene a la mente, por ejemplo, Luis Rivedo de Val, en donde plasma la manera de organizarse para poder hacer el boicot económico o, por ejemplo, para dar la propaganda a través de pegando calcomanías en las puertas, lanzando folletos debajo de las puertas de las casas, y una de ellas propiamente fue cuando en México, a través de un desfile donde estuvo presente Plutarco Elías Calles, que era el presidente de México, pues lanzaron globos, dice ahí, lo plasma Luis Rivero de Val entre la novela Entre las patas de los caballos, y desde luego también pues otros escritores como Ríos Facios, Lauro López Beltrán, sacerdote jesuita, la persecución religiosa en México, y el mismo Jan Meyer propiamente hablan acerca de la organización que tenía la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y que el padre Agustín Miguel Pro Juárez, bueno, pues estaba cerca propiamente de ese contexto para poder también apoyar el movimiento pacífico que estaba allí, siempre fue pacifista y desde luego que pues no era ajeno a lo que estaba ocurriendo en México y se dice propiamente que pues lo tomaron preso y estuvo propiamente Santiago Tlatelolco, pues ahí prisionero, después ya no le probaron nada, a razón propiamente de tomarlo sospechoso en apoyo a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, cuando se lanzan esos globos con propiamente una publicidad religiosa y sobre todo anticallista, por la persecución que ya había. Y bueno, pues sale libre, sin probarle alguna nada. Él sigue propiamente celebrando a escondidas, como sabemos, pues solamente hablaremos detalles muy generales. Se disfrazaba de ferrocarrilero, se disfrazaba de indito, se disfrazaba de abogado, se disfrazaba de lo que sea, con tal de ir a celebrar misas a escondida en las casas y tener propiamente el sacramento de la Eucaristía
a escondidas. Y así el padre Prop, bueno, pues de disfraz en disfraz, pues ahí por lo menos nunca lo agarraron. Siempre con buen humor y pues andaban siempre ya detrás de él a razón de su sacerdocio,